Muy buenas tardes, queridas amigas. Un nuevo encuentro maravilloso en la tarde de hoy de Mujer a Mujer. Hoy estamos continuando con nuestro ciclo, cómo la vid permanecer y fructificar. En esta parte número 7 nos acompañan Patricia Méndez y Sonia Carranza. Vamos, como seguimos haciéndolo, hasta finalizar y ya en la etapa, en la recta final, porque nos falta una sola conferencia, cuyo cierre lo va a hacer Azucena, que ya está en casita, que ya está organizándose para emprender nuevamente actividades con nosotros, quien les manda un abrazo muy especial y las lleva en su corazón a donde quiera que ella esté. Y hoy, ese día sería dentro de 8 días, porque hoy vamos a tratar el penúltimo tema y es relacionado con Juan 15:16. El tema se enunció como elegidas, enviadas y recompensadas por su amor. Entonces vamos a dar inicio. Primero vamos a escuchar a Patricia y luego a Sonia en una segunda partecita. Y Patricia, cuéntanos tú en ese conocimiento, en ese nadar en las profundidades y acercarte a la palabra de Dios. ¿Qué has aprendido? ¿Qué nos puedes transmitir de esos dos temas? Elegidas y enviadas, perdón, son tres temas. Elegidas, enviadas y consecuentemente recompensadas por el amor de Dios. Cuéntanos algo acerca de eso, Patricia. Y de tanto en tanto voy a hacer preguntas según se nos vaya ocurriendo. Buenas tardes, queridas amigas. Buenas tardes, Romy y Sonia, que están hoy compartiendo conmigo el set. De verdad que es un privilegio poder estar aquí en estas tardes de los jueves de Mujer a Mujer y tratando temas tan hermosos que el Señor ha puesto en el corazón, ¿verdad? De este equipo de mujeres. Y este tema no podía ser más adecuado, más importante, más maravilloso, como es el ser llamadas, escogidas, elegidas, ¿verdad? Para llevar esos frutos, frutos que permanezcan, que creo que es la promesa que trae el Señor Jesús para todo aquel que acepte la invitación que Él propone. Y si es cierto, vemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice el versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí se confluyen tres aspectos bien importantes, como bien lo había dicho Romy. El primero es el llamado, porque existe una diferencia entre lo que es llamado y lo que es escogido, lo que es elección. El llamado es aquella invitación, porque en la Biblia encontramos muchos llamados, pero el que se está refiriendo el Señor Jesús en este momento histórico en el que está con sus apóstoles, Él está hablando de ese llamado, el cual Él hizo con la muerte en cruz. Nos llamó a todos, porque Juan, ¿verdad? Dice también que Él murió por todos, que de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí empieza ese llamado, esa invitación que el Señor extiende a todo aquel. No habla de X raza, de X pueblo o de X estrato, habla para todos. De todos fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados a eso. Pero en ese llamado viene otro nivel, que es la escogencia, y la que el Señor dice, ustedes no me eligieron, yo fui quien los elegí. Y empieza entonces un proceso bien importante en la vida del creyente, porque ya no solo es un simple llamamiento, una convocatoria, sino que es una aceptación que yo hago.
Y encontramos una parábola preciosa en el libro de Isaías, cuando el Señor habla de que él tenía una vid y que esa vid él la regó, él la despedregó, puso un lagar, y resulta que esa vid, esperando él que diera frutos dulces, lo que dio fue frutos amargos. Y el Señor nos llama, el Señor nos convoca, el Señor nos escoge, pero para que demos frutos, pero frutos que realmente permanezcan. Esos son los frutos que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. El que decide, porque la elección es más que el llamamiento. La elección es la decisión que yo, como creyente y luego convertido en hijo, acepto. Entonces, yo tomo esa decisión, yo tomo ese paso de obediencia y yo empiezo a seguir a Cristo. Pero eso tiene una recompensa. Y la recompensa es, ¿verdad? Que todo lo que yo pida al Padre, de acuerdo al propósito eterno para el cual Él me estableció en esta tierra, todo lo que yo pida al Padre, Él me lo va a conceder. Qué mejor promesa tan maravillosa que el Señor nos deja a nosotros. Porque muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos para nuestros propios deleites, así lo dice el libro de Santiago. Pero esta promesa va aunada al hecho de que yo fui elegida, yo fui escogida para llevar frutos, esos frutos que van a permanecer. Esos frutos que todos conocemos, ¿verdad? Que forman parte del carácter de Cristo. La paciencia, el gozo, la fe, la benignidad, la bondad y el amor entre esos. Entonces el Señor hace esta elección, hace esta escogencia y nosotros debemos sentirnos, ¿verdad? Felices, porque no todos somos escogidos. No todos somos escogidos. Así es, Patricia. Y precisamente eso que acabaste de denunciar fue el lema de nuestra metamorfosis, ha sido el lema de nuestro ciclo. Y se hacía una referencia muy práctica que el Señor nos ponía y era el viñedo, donde el Padre es el labrador y nos cuida y nos encausa y nos lleva a llevar mucho fruto. ¿Y quién era la vid verdadera? Tú puedes hacer una similitud con ese ejemplo tan práctico, tan maravilloso, tan claro para todas nosotras. ¿En qué consiste? ¿Cuándo fue desde de haber sido injertadas a la vid verdadera hasta luego dar fruta? ¿En qué momentos se ven esta parte de la elección, de haber sido enviados y de ser recompensados? Claro. Es que imagínate que la Biblia es un libro tan práctico y que nos enseña tanto, porque el mismo Señor en el libro de Juan, Él dice, yo soy la vid. Él ahí, si nosotros miramos ese capítulo de Juan, 7 veces el Señor se dice al yo soy, pero la séptima vez que Él se autodenomina yo soy, lo hace como la vid. Yo soy la vid verdadera. Entonces, esa es la vid que el Padre Dios plantó. Y esa vid la planta el Padre. Y ahí, ¿quiénes empezaron a germinar y quiénes fueron esas ramas inicialmente? Sabemos que fue el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero nosotros, a través de ese proceso de salvación, fuimos injertados en él. Y ya el Señor dice, ¿verdad? Si nosotros miramos lo que dice el Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 7, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nos llevó el Padre, nos injertó en su Hijo amado Jesús. Y esas ramas, esos pámpanos que somos nosotros, injertados en Él, empezamos a dar frutos. Pero obviamente frutos que vienen de la savia, que es la vid verdadera, Jesús. Entonces, cuando nosotros somos hijos, vamos a dar los mismos frutos de la savia que es Cristo. Entonces nosotros tenemos todos esas características, tenemos todo, tenemos la mente de Cristo, porque ya fuimos transformados, ya fuimos injertados, ya fuimos limpiados, ya fuimos escogidos. Yo soy quien decide si me mantengo en esa vid verdadera o definitivamente estoy allí, pero empiezo a secarme, empiezo a no dar frutos. Soy yo quien decide. La savia está allí nutriendo a todo aquel que está injertado, pero hay ramas que deciden permanecer estáticas, hay ramas que insisten, ¿verdad? Aunque fuesen llamadas, y hablamos aquí como en analogía, porque realmente esas ramas injertadas somos nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel, pero que fuimos llamados también y por el cual Jesús murió por nosotros. Entonces, allí esa elección, esa escogencia, esa determinación, soy yo quien decide si tomo de la savia, si me nutro de ella, definitivamente me seco. Y entonces al final, ¿qué va a hacer el Padre? Cortar todo lo que no le sirva a la vid. Tiene que ser cortada. Y dice la palabra, que se echada al fuego. Pero no pasa en nosotros. No sucede en nosotros, ¿saben? Porque nosotros aceptamos ese llamado, renunciamos a nosotros, renunciamos a ese yo, morimos a nuestros deseos, a nuestras cosas, a todo lo que, ¿verdad? Al Señor no le agrada, morimos a eso y permanecemos en Él. Y la recompensa entonces, ¿cuál es? Que llevemos frutos. Esos frutos que van a permanecer, esos frutos visibles, esos frutos que van a impactar, esos frutos que van a llenar de gloria al Padre. ¿Por causa de qué? De que esta rama está dando esos frutos grandes y esos frutos van a dar más frutos y esos frutos van a fructificar toda la tierra. Eso es lo que el Señor está anhelando y está esperando de nosotros. Sí, qué duro sería, y no debemos elegir esto, de ser cortados y echados al fuego, a quemarse. Nosotros no debemos escoger eso, nosotros debemos escoger más bien, por obvias razones, por meridiana que facilidad para nosotros, para que nosotros no nos equivoquemos con nosotros mismos, sencillamente sí elegir ser recompensadas, sí elegir permanecer, sí estar pegadas a la savia de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos va a dar vida. Y eso nos va a hacer semejantes a Él y semejantes a Él. Al principio yo, cuando conocí al Señor, dijeron que yo debía llegar a ser de la estatura de nuestro Señor, y eso dice en la palabra. Y dije, wow, ¿a qué horas? Por Dios, qué reto tan difícil, tan duro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo sí lo voy a lograr, te confieso, les confieso, amigas. Yo dije, ¿cómo voy a lograr eso? Pero había una sola equivocación en ese pensamiento que yo tenía, y era pensando en que yo lo iba a lograr, que yo lo tenía que lograr. Y con este ejemplo de la vida me quedó tan claro, tan sencillo, y con la palabra que tú nos estás alimentando, Patricia, es que nosotros no hacemos nada más que quedarnos ahí quietecitas permaneciendo. Él es el labrador, Él nos cuida, como decía André en su charla. Él significa, ser labrador significa el dueño del viñedo, es el dueño del terreno, el dueño de la vida verdadera, el dueño de todo. Y entonces Él llega y nos injerta a nosotros, dándonos la oportunidad que le dio a su pueblo amado, y nos injerta en la vida verdadera y nosotros quietecitas. Y nos poda y lloramos y tenemos que seguir pegadas, pero no podemos dejar que nos sirvamos o que haya ramitas
porque lo único que sí podemos hacer es que esas ramitas que salen mirando para abajo y no mirando para el cielo a Dios, pues sí sean cortadas y que seamos podadas. No podemos permitir es que seamos sesgadas y quitadas al fuego. Esa decisión sí sería errática y no debiéramos tomarla. Eso no lo quiere Dios. Y esto de que todo eso en el plan fue Él. Él lo planeó, Él lo hace, Él lo ayuda, Él nos injerta, Él nos poda, Él nos da el alimento, porque Él nutre la tierra, el agua también la manda. Todo lo que nosotros necesitamos. Y qué descanso, amigas, cuando yo me di cuenta que no dependía de mí, que definitivamente era Él y Jesús los que hacían el trabajo completo. Yo simplemente permaneciendo quietecita y haciendo pegada de la vida verdadera y dejándome nutrir de él. Y Patricia, esa recompensa, esos frutos, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu vivencia? Porque es que mira que dice que hemos sido recompensadas por su amor. ¿Qué significó en tu vida haber sido recompensada por el amor del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa relación perfecta de permanencia? Pues imagínate, Romy, que al igual que tú, yo escuchaba de oídas, como dice, ¿verdad? Como dice Job, yo de oídas lo había oído, pero no tenía la dimensión de lo que realmente era Dios. Y vivía muy tranquila sin conocerle realmente. Pero un día él tocó a mi puerta y de eso han pasado 25 años. Pero yo estaba tan convencida que obrar de una manera correcta, de una manera ética, de una manera moral. Entonces yo decía, bueno, si yo no hago daño, entonces yo no necesito realmente estar como muchos pegado a Dios, porque yo soy hija de Él, ¿sí? Entonces no tenía ese conocimiento claro de Dios y llego a conocerle a Dios no por un proceso, de verdad, no fue nada que me arrastró de una manera contundente, sino que yo quería experimentar algo más porque sabía que había algo más. Entonces, ese día acepté al Señor, empecé a escudriñar las escrituras y cuando yo llegué a Gálatas 5:22, donde habla de esos frutos del Espíritu, y, y tenía una comunión perfecta con Jesús, pero desconocía al Espíritu Santo. Entonces, esas cosas me llevaron a mirar cuáles eran esos frutos y qué era lo que yo realmente debía mejorar. Imagínate que no tenía ninguno de esos frutos. No tenía paciencia, no tenía benignidad, no tenía bondad, no tenía paz, no tenía gozo, Ni y fe. el amor estaba por allá. Fe, así que menos. Ay, Dios. Bueno, O estábamos sea, de los iguales. nueve, de los nueve ninguno. Increíble. Y empiezo yo a darme cuenta, yo, Señor, qué hermoso es conocerte. Porque yo anhelo, de verdad, caminar de la manera que tú quieres. Yo quiero agradarte. Y empieza mi proceso entonces de arrepentimiento y conversión, ¿sabes? A trabajar en esos frutos, y el que más me daba, me costaba, yo creo que fue el primero, paciencia. Para mí fue de las cosas porque era impaciente, yo todo lo quería enseguida. Yo hablaba con Dios y decía, Señor, yo necesito esto, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué está pasando con esto? Quería respuestas, y el Señor empezó a tratar. Y cuando yo leo ese pasaje de Pedro que dice, a la paciencia, agregarle más paciencia, digo, wow. Entonces el proceso es largo, pero no inequívoco. Vamos, vamos lentamente, y empecé yo a trabajar entonces en esos frutos que realmente son el carácter de Cristo. Lo que tú dices es cierto, Romy. De pronto nosotros no alcanzaremos a llegar a la estatura del varón perfecto,
Pero qué bonito cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesús, porque inmediatamente el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y es el que nos lleva al convencimiento y nos lleva a toda verdad. Y Darse la empieza a revelarnos esos frutos. Y ahí empezó mi proceso, ahí empezó entonces al cambio. Aún estoy en él porque hay muchas cosas por mejorar, pero gracias al Señor, ¿verdad? Por haberme rescatado. Y yo creo que la recompensa de Él la estoy viendo en este tiempo, porque qué lindo que nos coloca a compartir, Romo. Qué lindo que nos coloca a nosotros a compartir esas vivencias, esas experiencias en Él, porque realmente la gloria se la lleva a Él totalmente. Así De es, mi esos querida. cambios y de esas cosas bonitas que el Señor hace en cada una de nosotros. Es. Quédate allí, síguenos acompañando porque al final vas a hacer la oración que el Señor te va a poner porque te va a usar muchísimo para eso y a favor de nosotros. Y hago un paréntesis para darle un abrazo especial que aquí recibí saludos de las chicas de Guatemala. Mirna, querida, te amamos mucho y te extrañamos. Y un abrazo bien grande para ti y todas las amigas de Guatemala. Y le vamos a dar paso a Sonia. Sonia querida, tú tienes un testimonio poderoso, profundo. Has sido podada, injertada primeramente y estás permaneciendo en el Señor. Y qué testimonio tan hermoso y tan impactante porque ha dejado huella en nuestras vidas. Hay señales. Gracias a Dios que te tenemos a ti para que nos muestres eso que Dios puede hacer en nuestras vidas y ser moldeadas en nuestro carácter a la manera de Él. Sonia, quisiéramos escuchar un testimonio que se refiere a estos dos temas de ser enviadas, de ser elegidas y ser recompensadas en el amor. Y que nos cuentes brevemente, pues en este corto tiempo que tenemos, que disponemos las tres, qué te sucedió, cómo es que estos tres temas en este enfoque ha impactado tu vida, la de tu relación matrimonial, la relación con tus hijos y tu familia. ¿Cómo ha sido esto, Sonia? Bueno, buenas tardes a todas. Este, Muchas gracias de verdad. Bueno, ahorita que ustedes hablaban, yo podía darme cuenta cómo un día yo me sentía como esa ovejita, no perdida en el mundo, porque en realidad yo siempre he sido muy tranquila, pero tal vez estaba distraída. Yo me puedo visualizar en una pradera allá solita, desubicado, y cómo él me llamó, me eligió para un llamado. Y, y lo que yo les puedo compartir a ustedes es que hace unos años Dios empezó a hablarme y a mostrarme que yo tenía un propósito. Yo no me veía capaz, decía, para mí, que Dios me escoja a mí, no, está equivocado. Era la que menos hablaba, la más tímida de todas, la más insegura en mi familia. Y ahora un día de estos, tomando un café con unas amigas, ellas me decían, cuando yo estaba en un ministerio aquí en Costa Rica, y yo cuando empecé a ir hace 13 años, yo siempre llegaba y me sentaba sola. Y por eso te digo que me visualizaba como esa ovejita sola, perdida, porque siempre yo me apartaba y quería siempre pasar desapercibida. Y como un día Dios llega y me dice que tiene planes grandes para mi vida y yo no entendía. Me dice que algo muy grande viene para mi vida y yo empiezo a buscarlo. Empiezo a enamorarme de él y empiezo a permanecer en él. Y yo tenía muy presente esas palabras que él me había dicho muchos años, pero yo no me las creía. Pero como en este proceso, un día me decían que cuando Dios da una visión, también da la provisión. Y yo este, nunca he buscado estar donde Dios me ha permitido estar. Pero no sé cómo Dios me ha ido empujando
pero yo nunca he dicho que no. Siento que a mi forma de ser, yo he sido obediente y me he dejado llevar. En mi matrimonio fue muy lindo porque anoche, por cierto, hablaba con mi esposo, tiene un hijo de 26 años y estábamos hablando una situación ahí del trabajo y yo le decía, a veces en esta vida uno tiene que correr riesgos y puede que le vaya bien o que le vaya mal, pero tenemos que correr esos riesgos. Y yo le decía a él que cuando yo me casé con el papá, yo tomé ese riesgo porque mi matrimonio nadie da un 5 por él. Y como la gracia y el amor de Dios, y yo sé que Dios miraba mi corazón y sabía lo que yo necesitaba para el plan que Él tenía para mi vida. Y hoy me doy cuenta que por eso Dios permitió que yo me casara con el hombre que me casé, que al principio no fue fácil, porque no ha sido fácil, pero Dios ha tenido cuidado de mí, me ha podado, me ha limpiado, me ha cuidado y hoy doy gracias a Dios por lo que me ha tocado vivir, porque hoy por hoy estoy viendo esos frutos que impactan mi corazón, porque nunca pensé estar donde y ver lo que hoy estoy viendo. Para devolverme un poquito, me caso con un hombre que no era lo que yo esperaba, maltrató mi corazón, bajó aún más mi autoestima, pero como le digo, Dios tenía cuidado de mí, porque un día Dios puso un ángel y mi esposo cambió. Hoy por hoy tenemos 17 años de casados y él me apoya en todo este sueño que Dios nos ha metido, porque no lo hemos buscado, nos ha metido, pero el secreto ha sido que es que hemos permanecido en él. Y la poda ha sido difícil. Yo cuando escuchaba ahora el tema de Andrea, la recopilación, y que nos mostraba el lloro de esa, de esa, de los pámpanos, de la vid y de todo esto, claro que he llorado, claro que me ha dolido, claro que se ha desarraigado cosas en mi corazón, porque sé que Dios me ama y no quiere que sufra, pero esto ha permitido, y yo se lo decía a unas mujeres hace como 15 días que tuvimos una reunión acá, que gracias a eso, a ese proceso, ellas estaban ahí. Porque si no hubiera sido por este proceso difícil, yo no hubiera podido estar donde Dios me ha permitido estar. Y ha sido lindísimo porque para continuar con eso, Dios empezó a darme palabras y yo empecé a apropiarme de esas palabras que me costaban creer, pero yo decía, si Dios me las está diciendo, yo siempre le he creído y yo decía, en algún momento yo voy a ver eso que Dios está diciendo. Pero yo no me lo creía, en mis adentros yo no me lo creía. Y el año pasado, bueno, no quiero entrar mucho en el testimonio de mi hijo porque yo sé que muchos lo conocen y no solo de mi hijo, sino de tres de mis hijos, donde me dicen que en lo humano nosotros no podemos hacer nada. Y ha sido difícil. Yo le decía ahora un día de estos a una amiga que es muy cercana, le decía yo, ¿ustedes creen que yo no siento o que no me doy cuenta cuando llego a mi casa? Por ejemplo, ahora el día que vine de Colombia, de la metamorfosis, y llegar a abrazar a mi hijo y mi hijo le cuesta mucho hablar. Y lo veía, en los ojos naturales lo veía eh, apagadito y que, Dios mío, lo dejé de una forma, pero la promesa de Dios está ahí y sigo creyendo y sigo confiando. Y es que yo no les puedo transmitir esto, pero yo porque sé lo que mis ojos van a ver. Entonces, ¿cómo Dios me ha permitido pasar estos momentos difíciles, pero Él ha estado ahí? Y lo que dice en su palabra, que con Él nuestra carga es más fácil y es ligera. Y yo lo he sentido así. Él me ha proveído ahora que
Romy decía que así como el labrador cuida su viñedo, Dios ha cuidado de mí porque me ha dado todo lo que he necesitado, me ha alimentado, me ha regado, me ha proveído de todo, de todo, de todo. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, o sea, de cuido. Y cuando Dios me empezó a meter en esto de este llamado que Dios tenía para mi vida, para que fuera y diera fruto y fruto en abundancia y fruto que permanezca, yo le decía a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo no puedo, yo no hablo, yo no tengo posibilidades porque mis hijos me necesitan, están pequeños, ¿quién me los va a cuidar? Uy, perdón. Perdón, que se me cayó. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, que Sí, está bien. ok, ok. Y yo decía, pero ¿cómo? Y yo no podía porque yo irme de viaje y con quién los iba a dejar, quién les iba a dar de alimentar. Mi esposo es súper bueno, me ayuda, pero yo necesitaba a alguien y Dios ha proveído de todo. O sea, hoy yo me puedo ir, si me dicen que me vaya mañana para Colombia, para allá me voy, porque Dios ha prometido y me ha proveído de todo lo que he necesitado. Y hoy tengo personas que me ayudan, que los cuidan como si yo estuviera. Yo veo a mis hijos, me hizo mucha gracia cuando fui a Metamorfosis a Guatemala porque mi esposo andaba conmigo y yo llamaba a mi hijo cómo estaba porque uno siempre se preocupa y a las niñas y ellas felices y contentas que no me extrañaban. Y mi hijo al que extrañaba era el papá y yo decía, wow, le digo yo, no me, hasta eso ha hecho Dios. Y yo sé que me aman y sé que me quieren porque yo paso con ellos y yo sé, pero Dios ha hecho eso que hasta eso, que cuando salgo no me extrañen. Yo digo que solo Dios hace eso. Entonces, yo de verdad que tengo tanto agradecimiento a Dios porque Dios me ha dado todo lo que he necesitado para ese llamado. Y hoy por hoy, Dios me ha dado la oportunidad de empezar a hacer reuniones. Esa Sonia que no hablaba, callada, tímida, empecé a ser obediente a Dios y decirle, bueno, Dios, si tú me estás enviando, yo te voy a obedecer. Y wow, ha sido lindísimo la primera reunión que hice aquí en mi país porque yo quería traer eso para mi país. Y llegaron 100 mujeres. Fue lindísimo. Hoy sé que no es por mí, sino es la gracia que Dios ha puesto. En esas reuniones habían 2 mujeres que no podían tener hijos y salieron embarazadas. Empezamos a ver milagros. En agosto, que hicimos la otra reunión, ya no llegaron 100, llegaron 200 mujeres y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Fue algo que a mí el corazón se me quería salir del gozo porque una semana antes yo empecé a llorar y a sentir carga por esas mujeres que están pasando desesperanza, que no tienen oportunidad y que no conocen al Dios vivo que yo hoy conozco. Entonces, fue tan lindo porque Azucena era la que venía y yo daba la bienvenida y después cuando Azucena me puso a hablar y yo dije, pero ¿qué voy a hablar? No tenía nada preparado. Pero yo tengo una relación con mi padre y sé que lo único que necesito es eso, tener una relación con él, porque es ahí donde va a salir lo que él quiere que salga. Y fue muy lindo porque Dios me permitió compartir y después ver testimonios de cosas que pasaron. Fue maravilloso. Ahora que fuimos a Cali, como amigas de acá de Costa Rica se me han unido y me dicen, Sonia, yo quiero ir y unas fueron a Santa Marta, otras fueron a Guatemala y otras fueron ahora, se han unido a mí y ahora me dijeron, tenemos que levantarnos aquí en Costa Rica y hace 15 días abrimos la primera reunión de mujeres en excelencia en Costa Rica. Qué bendición tan grande. Qué maravilla. Yo, Ahora que recuerdas de Cali, Sonia,
yo tomé nota de una frase que tú dijiste que me impactó y quiero que las amigas la conozcan. Y tú dijiste textualmente que a pesar de las circunstancias, tienes una vida feliz y plena y que sabes que Dios te ha elegido para dar fruto. ¿Cuál es el punto de éxito? ¿Cómo se logra eso? Porque pasamos dificultades, pasamos de circunstancias adversas, conocemos las tuyas y son fuertes. ¿Cómo has hecho a través de la relación y de la presencia con Dios para que esas circunstancias tú no las mires, sino que mires y puedas llegar a tener una vida feliz y dar fruto? Porque hoy solo lo miro a Él. Hoy yo solo lo miro a Él. Y Él ha sido bueno conmigo. Cuando he estado desanimada, cuando he estado cansada, hace unos días le contaba eso a unas amigas, que aquí en mi casa cambié la mesa de comedor y compré una mesa grande de 14 piezas. Y después de que la compré, yo me puse triste porque yo dije, Dios, una mesa tan grande y tan bonita para mi comedor y yo no me puedo sentar con mis hijos a comer porque mi hijo no puede comer por boca y mi otra hija de 9 años le cuesta también. Y me puse a llorar y me fui para nuestra capillita de oración y allá fui a hablar con Dios. Nunca le he reclamado porque no le he reclamado. Y yo le decía a Dios, porque mi relación con Dios es así, es como un papá. Y yo le dije, papá, esto me duele. Y fue tan lindo porque yo le dije, porque ahorita yo no puedo vivir lo que cualquier mamá puede vivir. Y él me respondió, ¿cuántas familias tienen sus hijos sanos y una mesa y no se sientan a comer con ellos? Pero usted no se ponga triste por eso, porque usted me está diciendo que cosas que usted no ha podido vivir, pero que muchas mamás lo pueden hacer, pero te voy a permitir vivir cosas que muy pocas mamás han podido vivir. Y me Wow. visualicé, tuve una visión y fue verme en una plataforma con mis 4 niños alzando sus manos. Yo ese día salí de esa capilla de oración que tenemos aquí en mi casa y me fui a recoger a mi hijo al colegio. Cuando venía para mi casa pasé donde un zapatero a recoger un par de zapatos que le había dejado a mi hija pegando. Y ese zapatero, el hombre más sencillo, que nunca había entrado ahí, donde yo me bajé del carro, me dijo, muchacha, yo te veo algo diferente en la cara. Y me acordé de Enrique y de Azucena. Y yo me quedé, dije, automáticamente digo yo, seguro como lloré toda la tarde ando los ojos rojos. Y él me dijo, o sea, como confirmándome Dios, y me dice, pero no es tristeza, yo le veo algo distinto. Y empezamos a hablar y él empezó a hablar y al final pude orar por él. Yo me monté en el carro con un gozo y con una alegría que llegué a despertar a mi esposo que estaba haciendo la siesta de la tarde y le digo yo, mira lo que me pasó. Y es que es la confirmación de que Dios está conmigo, o sea, de que Dios está conmigo y lo que yo he podido vivir estos últimos tiempos ha sido tan lindo. Ahora hace 15 días eh, iniciamos aquí en Costa Rica ya formalmente con el grupo de mujeres y nos vamos a empezar a reunir una vez al mes. Ay, Y qué para mí bendición. fue impactante, impactante, porque yo le decía a Enrique, ¿y cómo hago para invitar a la gente? ¿Y cómo hago para...? Y me dice, nada más publique la invitación y listo. Y eso hice. Llegaron 95 mujeres la primera reunión. Y sé que para ahora el 28 tenemos la segunda y sé que van a haber más. Y no es solo la cantidad de mujeres que llegan, sino es ver el otro día que me escribe una maestra y me dice lo que pasó ahí. Hace 2 días vino aquí a mi casa a contarme su historia porque yo a ella no la conocía y decirme que en esa noche Dios le trajo a su mente
las personas que ella necesitaba perdonar. El otro día buscó a una porque Dios le dio un mandato y le dijo que las buscara y no que ella les pidiera perdón, sino bueno, les dijo algo que tenía que hacer. Y ella fue y buscó a la primera, se abrazaron y fue lindísimo. Hace unos días fue y buscó a otra, la otra tenía una hija enferma y se pidieron perdón y hoy sé que esa hija va a estar sana porque esa falta de perdón era lo que estaba atando a esa niña con esa enfermedad. Entonces yo le decía a mi esposo que es impactante para mí ver lo que Dios está haciendo, porque esto trasciende más a lo que yo puedo ver, porque fue solamente esa muchacha y ya a través de ella 2 familias han sido tocadas. Y yo le decía a Enrique y me dice Enrique, eso es el principio de lo que Dios tiene para tu vida. Y lo único que le he hecho es obedecer. ¿Que he tenido miedo? Sí, he tenido miedo. Pero ¿saben qué? El amor de Él echa fuera todo temor. Y hoy confío Amén. en Él y sé que Él va a estar conmigo porque Él me lo ha dicho. Un día me dijo una mujer, no tengas miedo, porque Él me dijo que Él va a ir siempre delante de ti. Y, y de verdad que Él ha ido delante de mí. Se nota que guía tus pasos, guía tu camino. Ese llamado es un llamado que da una dicha, un gozo, un sentido de pertenecer y de estar haciendo y estar siendo afirmado por Dios. Y lo que tú decías también en Cali, dejamos huella en nuestra casa, en nuestra vida, Dios deja huella con nuestros amigos, nuestros compañeros, con nuestra íntima familia y la familia extendida, pero sobre todo huella en nuestra generación. Lo que tú decías de que dejamos huellas, marcas, señales en nuestra generación de bendición, eso genera muchísimo gozo, pero también una esperanza, y es que esta sociedad necesita que nosotros nos manifestemos, que nosotros demos fruto, que nosotros, siendo nosotras ya transformadas, pues impactemos de esa manera, inspiremos de esa manera el mundo, que digan lo que tú dices, quiero eso. Me identifico contigo y sé que cada amiga de las 24 en este momento y las que se van a conectar, se van a identificar con esto que estamos diciendo, porque en el momento en que nosotros llegamos a este llamado y a ser escogidas y elegirnos, porque nos corresponde a nosotros elegirnos y decir, Señor, yo sí, yo voy, heme aquí, aquí estoy presente para hacer lo que tú digas que tú quieres o que diseñaste para mí que yo debo hacer. Entonces, en ese momento nos seremos, daremos fruto e inspiraremos a muchos, muchos, muchas y muchos. Y lo esperaremos por los resultados, porque tu matrimonio fue restaurado. Tu vida es una vida feliz y dichosa. La mía también. Esto solo fue por esa relación que tenemos con Dios, por ese cambio que ha hecho en nuestras vidas y por ver el fruto real en carne y hueso, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero ¿cómo multiplicar eso? En muchas, muchas, muchas mujeres es lo que te está sucediendo y Dios está interesadísimo en eso. Lo mismo que nos pasó a nosotras cuando Azucena nos inspiró y que nosotros quisimos apostarle y decir, sí, me escojo, yo voy. Y hemos seguido ese camino y hemos dejado que ella nos inspire para producir vida y para dar fruto abundante, apetecible, dulce. Bueno, amigas, cuéntenme qué es eso de ser recompensadas por el amor. Patria, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué has vivido? ¿Qué has experimentado en eso? Y luego Sonia nos cuenta, antes de orar finalmente. Sí, yo le compartía que cuando conocí de estos frutos que nos da el Espíritu Santo, que si nosotros estamos fuera de Cristo, que si estamos fuera
y no caminamos, ¿verdad?, de la mano del Señor, creo que estamos perdiendo la posibilidad de poder dar esos frutos que permanezcan. Y yo me aferro mucho a la palabra de Dios, porque yo soy una estudiosa de la palabra de Dios. Me gusta, yo creo que al igual que todas las que estamos aquí compartiendo, viendo, escuchando, sabemos que el manual de vida es la palabra escrita. Ahí encontramos todo. Y el Señor dice en su palabra en Primera de Pedro, que si nosotros tenemos estas cosas y abundan en nosotros, Él nunca nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos testimonios impactantes como el de Sonia, porque ella pudo haber tenido la opción de dejarlo todo y ponerse al cuidado de su familia, ¿verdad? Sin la dirección de Dios. Pero ella escogió esa buena parte. Yo creo que testimonios como esos van a levantar y van a dar un fruto que ya está viendo, que ya está viendo. Personas que van a llegar a los pies de Jesús por causa de ese testimonio de vida. Yo, pues no tengo un testimonio así tan relevante, porque creo que el Señor, por propósito eterno, no nos puede dar una prueba que nosotros no seamos capaces de resistir. Y para mí Sonia es heroína de verdad, con todo lo que vive, pero aún, como dice ella, tomó esa decisión de continuar y dar ese paso de fe y de obediencia. Por eso es que es tan diligente en las cosas que el Señor le dice. Y vemos ese amor, pero aunque no tenga ese testimonio, ¿verdad?, tan impactante, también he visto el amor de Dios en muchas cosas de mi vida, porque yo sí, no soy calladita, yo hablo bastante. Quizás Romy se identifica conmigo porque somos abogadas y las abogadas somos muy reclusivas, pero tenía algo que era que yo razonaba demasiado. A todo le colocaba mucho la razón. Y con Dios no hay razón. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que amarlo. Miren qué diferencia. Y cuando nosotros nos pegamos, nos adentramos en ese amor de Dios, vemos esa recompensa todos los días de nuestra vida. Todos los días, porque muy a pesar, yo atravesé por un cáncer del cual el Señor me rescató, ¿verdad? Pero el propósito de él era que al igual que muchas mujeres que no pudieron resistir la prueba, ¿verdad?, que se quedaron en ese proceso, el Señor me dio vida, y esa vida es para que yo diera frutos, pero sin temor, hablando de él, compartiendo de él. Porque yo, algo sí les digo, mis amadas amigas, que fuera de estas 25 que estamos hoy aquí, hay mucha mujer allá afuera que necesita oír de Dios. Y quizás Sonia alcanza, ¿verdad?, lo que el Señor le permite, 100 en una oportunidad, 200, y sé que muchas mujeres más van a llegar, pero ¿cuántas mujeres nosotros tocamos día a día? Porque a veces decimos, ay, yo quisiera, pero no tengo esa facilidad para hacer una convocatoria, pero tenemos el día a día. Miremos a las que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos esa oportunidad todos los días de nuestra vida para edificar y compartir de él, porque estamos impregnadas del amor de él para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Yo doy de gracia por el amor que Dios ha tenido conmigo, y de ese amor de él comparto todos los días, porque todos los días recibo, todos los días lo veo a él en su gracia y en su misericordia para conmigo y para con los míos. Sí, mi Patricia, tú dices humildemente que no has tenido un testimonio impactante y yo lo he visto en ti. Tuviste la pérdida de un esposo que amabas profundamente. Sí, Eso duele en el corazón. El cáncer que te hace irremediablemente usada por Dios para sanar enfermos, porque sabes que el Señor tiene sanidad para todo aquel que te acerques y declare la sanidad sobre su vida. Y también de los quebrantos del corazón. Esos quebrantos se dejó la soledad, porque Dios parece ser que en este tiempo, Patricia, te tiene para mí no más, dijo Dios. Solita para mí no más, te quiero solita para mí no más. Así de celoso
súper celoso, un padre que no Casada quiere con él, compartir con nadie. ¿Qué decías? que estoy casada con él. Amén. Y tu querida Sonia, cuéntanos, esa recompensada por su amor. ¿Cómo así que recompensada por su amor? Yo a veces le pido milagros y le pido cosas, algunas, y yo espere y espere y espere. Pero sabes que cuando me da lo que le estoy pidiendo, me estoy dando cuenta que no me ha interesado tanto lo que yo le estaba pidiendo y que me lo concediera. Me da una felicidad, una dicha enorme saber que él me escuchó y que inclinó a mí su rostro y su oído para concederme lo que le estoy pidiendo. Eso sí que me llena de alegría y de saber y de entenderme amada y reconfirmada de que en verdad le intereso, me ama, me cuida y me concede las peticiones de corazón. Sonia, ¿qué será eso para ti de recompensada por su amor? Para luego hacer, brevemente, para luego hacer ya la oración final. Para mí, una de las formas de que Dios me ha mostrado más su amor es de ver cómo Él ha unificado mi matrimonio. El ver a mi esposo siempre al lado mío, eh, ese día de la reunión, verlo ahí ayudándome, jalando café, sirviendo a las mujeres, estando conmigo siempre, orando conmigo, orando por mí. Ese es el amor reflejado para mí, el cómo Dios sé que me cuida, pero darme un esposo que me cuida, para mí no hay palabras. Eh, Otra forma de que Dios me demuestra su amor es que cuando le he hecho preguntas, cuando me he sentido triste, y no es reclamo, sino preguntas como ese día, Él siempre tiene la palabra. Un día recuerdo, y eso se me viene ahorita a la memoria, que yo le estaba dando de comer a mi hijo, le estaba dando la leche como a las 9 de la mañana, eso fue hace como un año, y yo en la pared de la recámara de él tengo como un collage de fotos cuando él estaba pequeño, y lo veía ahí saltando, lo veía feliz, lo veía jugando fútbol, y yo le hice a Dios esta pregunta: Padre, ¿por qué está aquí? Pudiendo estar en el colegio, tal vez en este momento en recreo. Y él me dijo, lo tengo aquí porque estoy cuidando su corazón y no quiero que se me contamine en el colegio por el trabajo que yo tengo para él. Entonces, yo he analizado mucho esas respuestas de Dios porque yo digo, es que eso no está en mi imaginación, sé que es Dios el que me dice eso porque la mente humana más bien uno, aquí en Costa Rica decimos que nos carboneamos, cuando uno está pensando cosas negativas más bien uno como que se... Y como cuando yo se me vienen esos pensamientos, Él siempre tiene la palabra para alentarme y para animarme. Para mí eso es una muestra de su amor. Siempre, Así. siempre, siempre ha estado conmigo. Ay, gracias. Qué lástima que el tiempo se agote. Quisiéramos seguir y seguir y seguir. Pero bueno, será en otra oportunidad que nos reencontremos para seguir tratando estos temas maravillosos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Finalmente, oremos, Patricia y luego Sonia, por favor, para que oremos por nuestras amigas, por todas nosotras y ustedes mismas, por favor. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Señor, tú nunca, nunca nos abandonas. Siempre estás ahí, atento a cada situación por la cual, Señor, muchas veces tú nos permites atravesar. Pero sabemos, bendito Dios, que cada situación, cada circunstancia, cada evento de nuestras vidas, Señor, son permitidos por ti. Que tu palabra dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, Señor. Señor, sabemos que a veces atravesamos por momentos duros, momentos difíciles, pero tú estás allí, Señor, reconfortando, tú estás allí, Señor, llenándonos de tu amor, llenando esos vacíos, Señor,
procesando nuestras vidas, porque el propósito de nosotras y cada una, Señor, se cumpla. Señor, gracias por la poda, aunque muchas veces duele, Señor, pero eso forma parte de tu escogencia. Eso forma parte de tu elección, Señor. Porque cuando nosotros somos podados, somos procesados, Señor, el fruto que se da después de la poda es un fruto, Señor, excelso y de excelente calidad. Yo bendigo a cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Y te doy gracias por cada una, porque sé que cada una tiene algo que contar de ti, algo que proclamar de aquellas virtudes, Señor, tuyas. Y para ti siempre la gloria, para ti siempre la honra, para ti siempre el imperio, el poder y la alabanza, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de Azucena, la vida de Enrique, Señor. Gracias por colocarlos, Señor, en este tiempo, Señor, y en esta fundación maravillosa que ha sido, Señor, improntada para dar vida a cada una de nosotras, Señor. Gracias, porque el mensaje tuyo va siempre adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bendiciones para ellos. Sonia querida. Bueno, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo también quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque sé que tú no nos vas a sentar a escuchar lo que tú puedes hacer en alguien, Señor, si no estás dispuesto a hacerlo en cada una de nosotras. Y por eso en esta tarde, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque habemos 27 mujeres, Señor, que sé que cada una de ellas tienen un llamado. Padre, yo quiero pedirte de una forma muy especial, Señor, que tú empieces a revelar a cada una de ellas cuál es el llamado y que ellas escojan, Señor, la vida. Porque sé, Señor Jesús, que no importa la poda, no importa los momentos difíciles que pasemos, que tú vas a estar con nosotras y que al final, Señor, vamos a ver tu gloria. Que al final, Señor Jesús, vamos a ser transformadas a la manera tuya, papá. Padre, gracias. Gracias te quiero dar porque porque sé, Señor, que tú nos has llamado, que nos has escogido y que nos estás enviando a dar ese fruto que permanezca. Padre, gracias, Señor, te quiero dar en esta tarde porque sé que tu amor va a estar reflejado en cada una de nosotras y vamos a poder ir a impregnar a más mujeres de tu amor, Señor, porque ese es el propósito, Señor. Que más mujeres conozcan cuál es su llamado, que más mujeres conozcan que tú eres real y que tú eres fiel. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, chicas, está extendida la invitación para dentro de 8 días reencontrarnos con Azucena. Tienen sitial de honor para llegar y estar acompañándonos y reencontrándonos con ella y conociendo los últimos acontecimientos de parte de Dios para su vida. Amigas, les amamos y esperamos que estas palabras que han sido pronunciadas y declaradas en el nombre de Jesús, que son sí y son amén, se cumplan en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Luego, dentro de 8 días nos vemos. Bendiciones. Gracias, Patri. Gracias, Sonia. Gracias, Muchas gracias. Romy. Dios te bendiga.